a tierra a tierra, conectado a la fuente. Repito, fuente, RS, cortocircuitado, dos resistencias a tierra, R1 y R2, transistor MOS, que luego ya lo sustituye por su modelo de pequeña señal, y luego entre este nodo y tierra hay esta RD y esta RL en paralelo. Y este nodo pues será igual que VO y VDS, ahí no los distinguiré. Nos vamos al dibujo, RD en paralelo con RL, R1 en paralelo con R2, como he comentado, no se ven capacitores porque los he cortocircuitado, fuente de alterna conectado a RS, y luego pues por aquí este nodo es VDS pero también es VO, es decir, es o VDS o también le podemos llamar VO, porque aquí no los distingo porque el capacitor entre los dos está a 0 ohmios. De aquí ya todos son minúsculas. Aquí tengo I minúscula sub D minúscula, V minúscula sub DS minúscula, tendríamos aquí V minúscula sub GS minúscula, ahora ya son todo incrementos de tensión sobre las polarizaciones. Este VDS es el incremento, recuerdo, a ver dónde lo tengo, ese V minúscula de S minúscula es el incremento que tengo del valor real que tendré de VDS con relación a la polarización. Esta resta es VDS. Y esto es lo que reflejo en el circuito. Disculpas por ir tanto hacia adelante y hacia atrás con las transparencias. Bueno, por tanto, circuito en alterna, modelo en alterna, y me voy a el sustituirlo, el transistor MOS, por el modelo de pequeña señal. Modelo de pequeña señal, ya hemos comentado que es simplemente esa fuente, esto es como si fuera una resistencia, lo que pasa es que depende linealmente de la tensión. Esta corriente depende linealmente de la tensión, que sería en principio la definición de algo resistivo. Lo que pasa es que no es la tensión entre este punto y este. Porque si fuera si esta dependencia lineal con la tensión de esta corriente fuese no con VGS sino con VDS, pues esto sería pues una R, como la R0, ¿no? Pero aquí no, aquí esta dependencia lineal entre corriente y tensión es como una tensión que está en otro punto del circuito, en este caso en esta R sub B. Por lo tanto, en electrónica se pone este símbolo, que es una fuente de corriente dependiente de tensión. Es decir, es un elemento, en este caso, es lineal, es una dependencia lineal, donde es eso, una dependencia respecto a un parámetro de tensión que está en otro punto del circuito. Esto es una fuente de corriente dependiente de tensión. Si VGS fuese VDS, fuese esa o VO, que es lo mismo aquí, pues eso ya sería una resistencia. Pondríamos aquí una R. Por lo tanto, sustituimos este MOS por su modelo en pequeña señal y solucionamos. Primero VGS lo puedo sacar por divisor de tensión. Me saldrá que VGS más o menos lo mismo que VS, que es la fuente en alterna. Vale, perfecto. Y por otra parte tengo la solución de este circuito de aquí, en donde VO entre esta R es igual a menos ID, que es menos GMVGS. Por lo tanto, menos GMVGS es igual a VO entre esta RD entre RL. Que aquí ya lo he puesto VO igual, ¿no? Lo he puesto aquí multiplicando. Opero esto de aquí, bueno, aquí hay una errata porque aquí tendría que haber un igual. Aquí hay una errata.
porque aquí no estoy restando menos 3, sino que esto es igual a menos 3,6 VGS. Por tanto, la tensión de salida, si VGS más o menos es VS, pues la tensión de salida, VO, es igual a menos 3,6 por VS. Este valor de VO lo tengo que sumar al valor de VO que obtenía yo en el análisis DC, en el análisis en continua. Pero en el análisis en continua no me salía el VO. Bueno, me salía. Aquí el VO está aislado, no pasa corriente, porque esto es un circuito abierto cuando hacemos el primer análisis en continua. Por tanto, VO es 0. Por tanto, sobre este 0 le sumo el ese VO minúscula. Por tanto, esta es la misma solución para pequeña señal que para global, porque está fluctuando sobre 0. No sería lo mismo con respecto al VDS. El VDS, que es igual a VO, porque es el mismo nodo en este caso, estará fluctuando respecto a VDSQ. Y el VDSQ lo tenemos por aquí, es 8. Pues sobre estos 8 yo le tendré que sumar menos 3,6 veces VS. Por tanto, aquí, fijaros lo que pone, la tensión VO no tiene componente de C, que es lo que os comentaba, que este menos 3,6 VS le tengo que sumar 0 para VO. Pero si quiero sacar la V de S, pero la V es minúscula sub de S mayúscula. Es decir, a ver, si yo quiero sacar este parámetro, este de aquí es V de SQ más V minúscula sub de S minúscula. Si yo quiero sacar este de aquí, este será igual a los 8 más el menos 3,6 VS. Ahí. El VDS será los 8 voltios a los cuales se le suma esto que he obtenido de menos 3,6 VS, pero que más o menos queda claro. Bueno, ¿cómo opera esto? Pues lo que obtendré es una tensión de salida que magnifica esta tensión de entrada. Es decir, lo que está haciendo esta circuitería, toda esta circuitería, es tener aquí a la salida una señal que es menos 3,6 veces esta de aquí. Ya está, esta es la función, amplifica. Me la magnifica, me la cambia de signo, me llama la mala suerte, pero la tengo magnificada. Es proporcional, con lo cual no hay pérdida de información ahí. Y aquí muestro dos ejemplos. Uno en el cual la entrada tiene una amplitud de 0,5. Si tengo una amplitud de 0,5, pues por el 3,6 tendré 1,8, ¿no? Una amplitud de 1,8 voltios, que sea esta azul. Por lo tanto, esta pequeña señal con amplitud pequeña se ve magnificada y veo esta salida de amplitud menos 3,6 veces 0,5. Que son ese 1,8, ¿no? De amplitud, desde más 1,8 a menos 1,8. Y bueno, en el caso en el cual tenemos una tensión de entrada con una amplitud mayor, en este caso una amplitud de 2 voltios, pues la magnificación que vemos en la salida se encuentra con que se va de lo que se denominan los marges dinámicos. Los marges dinámicos sean aquellos en los cuales tiene sentido el estudio que hemos hecho del transistor, en este caso en saturación.
Si el transistor pasa a corte o pasa a la zona lineal, vamos a tener una degradación primero un cambio de lo que era el circuito y se degrada la señal. También hemos de tener en cuenta los márgenes de tensión de polarización que tenemos. Es decir, si mi tensión VDS es igual a VCC, de forma que si VCC en este caso son 12 voltios, pues en el momento en el cual VDS sea igual a 12 voltios, pues deja de pasar corriente. Esto será también un factor limitador. Es decir, mi análisis es correcto mientras el transistor está en saturación y el margen de VDS está dentro de lo que es VCC. Este es inferior a VCC. Si entra en corte, si la caída de tensión de VDS es superior a VCC, lo cual no puede ser, o mi transistor entra en zona lineal y entonces también se degrada la señal, pues mi solución ya no será válida y me encontraré con que lo que es la tensión de salida se ve limitada a un valor determinado. En el caso de esta señal rojo, nos encontramos aquí en la parte superior, pues habría dos zonas limitadoras. Una más o menos en 7,2 voltios, que sería el valor límite en el cual pues la tensión de puerta estaría por debajo de la tensión umbral. Esto no se llega nunca, ese valor límite de 7,2. No llegamos, porque antes con la tensión de salida igual a 4 voltios tenemos una situación en donde la tensión VDS será de 12 voltios. La tensión VDS, que es V, ¿no? Es decir, que en este caso es 8 más VDS minúscula, que lo tenemos por aquí. VDS minúscula es igual a VO minúscula, que es menos 3,6, por lo tanto es igual a la salida. Por lo tanto, cuando tenemos y el valor de polarización de VDS era 8, por lo tanto, cuando tenemos 8 más 4, pues tenemos ese 12, esos 12 voltios, que hace que ya no me pase corriente y se limite el sistema. Antes de que entre en corte, se limita la corriente por la tensión de polarización VCC. Y esto lo vemos aquí, en este límite. Aunque aquí ponga corte, se refiere al límite de la tensión máxima la tensión máxima de alimentación. Si mi tensión de salida llega en este caso a un valor en el cual el transistor sale de saturación, pues también la señal se me va a degradar, pasaría a una zona lineal en la cual pues ya no tengo una distorsión y ese, digamos, es mi margen dinámico, siempre y cuando mi transistor esté en esa zona de saturación y no se vaya más allá de las posibilidades que ofrece la tensión de polarización, mi solución de VO será válida.